consideran que deben de ser o brindan el espacio para dar respuestas inmediatamente, sean abordados los temas, pues también lo podemos hacer, pero les pediría a ellos que sean quienes nos orienten en ese sentido. Si lo hacemos durante sus presentaciones o lo hacemos al finalizar. Para abordar este tema, ya les mencioné sus apellidos, estarán con nosotros la doctora María Alejandra Montoya. Ella es médica toxicóloga clínica, profesora asistente de la Facultad de Medicina, del laboratorio LIME de la Universidad de Antioquia, coordinadora de CIEMTO, investigadora y autora de artículos relacionados con el COVID-19. El doctor Andrés Zuluaga es médico farmacólogo, magíster en telesalud, profesor titular, investigador senior, coordinador del Laboratorio Integrado de Medicina, especializada del IME. A ver que me están los mensajes obstaculizando lo que estoy leyendo. Además es autor de varias publicaciones también relacionadas con el COVID-19. Entonces, a ustedes que nos acompañan, agradecerle de manera especial a la doctora Montoya y al doctor Zuluaga por su participación y hacer posible también desde ASCOR brindar este espacio tan importante con este tema que con seguridad nos convoca a todos. Adelante, doctora Montoya, doctor Zuluaga. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Sí, buenas tardes. Primero, pues también dar agradecimientos por la invitación a COVID Soluciones y a Ascorba por esta oportunidad. Realmente es un tema cual nos gusta muchísimo. Hemos tenido la oportunidad de estudiar, investigar y publicar. Vamos a empezar en materia. Pues también un momentico logramos que veamos toda la presentación. Bueno, creo que ahí ya la están viendo. ¿Logran ver la presentación? No todavía, doctora. Dice que se ha desconectado la pantalla externa. Sí, no importa. Tienes el PowerPoint. Bien. ¿Logramos ya en este momento ver la pantalla? En este momento sí. Sí, doctora. Bueno. Muy bien, entonces yo pienso que con este tema, siendo un tema que lleva tanto tiempo en nuestra sociedad, no sobra tener una parte introductoria donde vamos a ver algo de datos generales. A partir de eso, entender qué pruebas voy a solicitar, a qué personas se hace mandatoria solicitar. Sin embargo, les cuento que esta es una charla que es especial porque aunque llevamos bastante tiempo en ciertas estrategias, acabamos de pasar a una nueva estrategia, que es la estrategia PRAS. Esto no lo hubiéramos hablado hace 3 días aproximadamente, pero dado que es una novedad, no podemos pasar por alto esta estrategia, por lo cual también contemplaremos centrarnos un poco en esto, sin ser muy profundos, pero realmente entenderlo como parte del momento que estamos viviendo. Otro de nuestros objetivos y el contenido que queremos presentar en esta charla es, mientras nos llegan los resultados, dado que es una charla muy enfocada a la parte de pruebas de laboratorio, ¿qué vamos a hacer? Y de ahí me tomé el atrevimiento de adelantarme poniendo una palabra muy importante, tal vez la palabra más importante que vamos a tener en el transcurso, que es el aislamiento en el transcurso de esta charla, pero igualmente es en el transcurso de la vida. Para centrarnos un poco, saber de qué estamos hablando, qué es el coronavirus. Entonces, sabemos que
Es una familia de virus de tamaño medio. Hablamos de 140 nanómetros. Para nosotros como personas humanas es un tamaño diminuto porque realmente no lo alcanzamos a ver. Y hablamos de coronavirus por las espículas que tiene. Hablamos de que además, como todo virus, tiene un material genético que es el RNA, y aunque no quiero entrar mucho en detalle, tener en cuenta que hace posible su replicación y que además de eso tenemos, además de este coronavirus, 30 especies más de coronavirus. Eso no quiere decir que solamente contemos con uno y que la posibilidad de infectarnos por diferentes sea posible. ¿Cuál es la causa principal en este caso? Que es lo que nos llama la atención, en algún momento no lo entendíamos, y es entender y darnos cuenta de cómo de un animal, puede ser en este caso el murciélago, pero también de animales domésticos, los virus pueden entrar y de ahí pasar al hombre, como lo vemos acá en la diapositiva. ¿Y por qué pueden pasar al hombre? Por algo que se llama simplemente fenómenos de mutuaciones, recombinaciones y reorganizaciones genéticas. Es decir, como si el virus adquiriera poderes de poder estar, se hace repetitivo, en el humano y desarrollar en el humano una enfermedad. De una forma esquemática, y en este caso ya que hablamos del murciélago, encontramos que el murciélago tiene el coronavirus, se produce una mutación en la cual hay un animal intermediario que hace posible que el virus entre a nuestro organismo. Miren cómo es la transmisión, siempre hemos encontrado que es por vía aérea, y eso ahora también lo vamos a revisar, pero al entrar a la vía aérea tiene que haber alguna mutación que hace que pueda hacer un enchufe, o se dice un ensamble perfecto con nuestras células, y de tal forma afectarlas y producir la enfermedad. Me atrevo a hablar en este caso, ya que llegó al humano, a hablar de las personas de factores de riesgo. Entonces decimos, bueno, ya sabemos de dónde viene el virus, ya sabemos qué es el virus. Ahora, ¿a quién tenemos que tener en cuenta principalmente por los factores de riesgo? En las noticias encontramos los ancianos, a quienes les hemos dado muchísima importancia, a la mujer embarazada, a las personas con diabetes, hipertensión, serían la parte pues, de enfermedades crónicas, al igual que la enfermedad renal, debilitados como en este caso también ancianos, niños inmunosuprimidos. Y en esta diapositiva me interesa mucho porque adicionan unos factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta. Hablamos de personas mayores cuando estamos después de los 65 años. También hablamos de enfermedades congénitas y aquellas que hacen que nuestras defensas se debiliten. También estamos hablando de personas que tienen enfermedades crónicas y que de igual forma, al sufrir una enfermedad crónica, hace que sus defensas vayan de una forma intermitente. Y lo otro son personas hospitalizadas, que por solo el estrés de estar hospitalizado, por solo el estar cerca de personas que pueden tener diferentes enfermedades, las hacen mucho más sensibles a tener en algún momento este tipo de contagio. También hemos tenido muy en cuenta y ha sido de los protocolos que hemos manejado, porque se ha manejado la parte de viajes, y lo otro es tener el contacto. Yo creo que el riesgo de vivir simplemente en una sociedad. Sin embargo, tenemos que priorizar algunas cosas que hacen que abramos los ojos pues, y estemos más atentos. Síntomas más frecuentes, creo que todos nos lo sabemos. Estamos hablando de fiebre, cansancio, tos seca y sensación de que falta el aire. Cuando a nosotros nos dicen, y cada vez que entramos a un lugar nos preguntan por eso, ya nos aprendimos completamente los síntomas del COVID. Sin embargo, yo quiero hablarle de una forma muy rápida de aquellos síntomas que no son respiratorios, pero que también nos pueden hacer pensar en que la persona tenga una infección. Entre estos podemos tener el dolor muscular, los dolores de cabeza, los mareos, la diarrea, las náuseas, el vómito y el dolor abdominal. En nuestra práctica clínica, que hemos observado que ha sido muy específico del COVID, y es aquellas personas que tienen pérdida del olfato y el gusto. Pueden iniciar así o puede presentarse en el transcurso de la enfermedad. Son aquellas personas que no sienten los olores y no sienten el gusto de las comidas. Entonces aquí viene, bueno, yo tengo los síntomas, pero entonces, ¿cómo voy a hacer para consultar urgencias si el COVID, el resfriado y las alergias tienen los mismos síntomas? Y aquí viene un reto personal, un reto de cada persona, para entender que no siempre el COVID va a ser lo que vamos a presentar. En este momento tenemos que ser más precavidos, pero nunca tenemos que olvidar que existen los resfriados, que pueden ser también por otro tipo de coronavirus, no simplemente por COVID-19, y que muchas personas sufrimos de alergias, y que de forma intermitente podemos estar presentando por la contaminación ciertos síntomas respiratorios. ¿Qué me parece importante de esto? Por favor, fiebre siempre, la alergia no nos va a causar fiebre. Lo otro es la tos, que nos puede producir las alergias,
pueden producir tos, pero realmente es una tos diferente, la sensación de falta de aliento, que es más como una debilidad generalizada con dolores musculares importantes, y la fatiga, que es descrita como si el oxígeno no alcanzara a satisfacer las necesidades de mi cuerpo. Ahora bien, entonces, después de que nos han hablado tanto y nos han dicho, mire, tiene estos síntomas, entonces, ¿cómo se puede transmitir? La persona estornuda, tose, simplemente hay una excreción de todas las partículas virales. Esas partículas virales van a ser secreciones que van a entrar en contacto con personas o con superficies. Dependiendo de la superficie va a tener un tiempo de vida en esa superficie el virus, pero lo más importante es que como no se ve, las otras personas van a pasar, van a tener contacto con esto e inmediatamente pueden introducirlo en ojos, nariz o boca. Por eso siempre hablamos de la clave de manos en bolsillos. Las manos en bolsillos hace que definitivamente, ya sea usted tenga el contacto, lo que necesite, o hayan espacios que sean contaminados, si usted se da cuenta que sus manos en ese lugar no tienen ninguna función, no tienen en ese momento por qué tocar ni sus ojos, ni su nariz, ni su boca. Bueno, entonces aquí viene una parte muy importante, y yo creo que fue la que nos dio como la importancia y decir, bueno, realmente está pasando algo, y fue cuando exactamente el 11 de marzo nos declaramos en pandemia. Esa declaración en pandemia quiso decir que nos dicen, bueno, ¿qué quiere decir un contagio, una epidemia y una pandemia? Entonces el contagio, la gripa que nos da cada año, la epidemia es aquella que tiene la posibilidad de tener muchos más contactos, pero creer en una pandemia es darnos cuenta que ya pasó las fronteras, ya pasó los continentes, logró pasar las grandes, uno hablaría casi que de extensiones de mar, y ya es todo un mundo en el que está trabajando por una misma enfermedad. En este caso estaríamos hablando de una pandemia. Cuando nos queremos ubicar en este momento, nosotros no estamos hablando en marzo, no estamos hablando en mayo, estamos hablando en este momento a principios de septiembre, donde ya tenemos un camino largo que se ha caminado, de cuenta de intentar conocer, de tener un conocimiento, una experiencia mayor que nos haga saber cómo enfrentarnos. Eso ha llevado a que pasemos por 4 fases, y esas 4 fases se describen acá en Colombia. En otros países se ha descrito 5 fases o más, pero en Colombia nosotros lo tenemos como prevención, contención y mitigación del coronavirus, teniendo muy, muy presente las personas que son adultas mayores. Ahora, ¿en qué estamos? Desde el 1 de septiembre, y esa es la estrategia PRAS. Aquí por eso yo quisiera detenerme un poquito en la estrategia PRAS, porque creo que dar una conferencia un 3 de septiembre sin tener en cuenta eso, yo creo que sería como dar una conferencia estando totalmente atrasados y sin estar actualizados de lo que está pasando actualmente. Entonces, ¿qué vamos a hablar de la estrategia PRAS? La estrategia PRAS significa por sus siglas pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible. Este decreto fue emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social en julio del 2020. Hablamos de una nueva fase del COVID en la cual hay una flexibilización del aislamiento obligatorio y hay una gradual apertura social y económica. Se creó con un objetivo que es disminuir la velocidad de transmisión del COVID-19. Sin embargo, todos sabemos y en el fondo lo que realmente busca la estrategia PRAS es que nuestra parte de actividades económicas se reactive, ya que como hemos visto, definitivamente la economía para nuestro país es importante y ha estado parada pues, por un buen tiempo. En esa estrategia PRAS acá quiero que recuerden mucho lo que les voy a contar, porque de aquí se desprende toda la explicación que dará el doctor Andrés Zuluaga, y es el ministerio en este momento y el Instituto Nacional está incluyendo solo la PCR y las pruebas de antígeno para la detección oportuna de los pacientes. Nosotros en algún momento damos una explicación un poco más completa y lo haremos enseguida. Sin embargo, quiero que recuerden estos 2 nombres porque hará la diferencia y los hará ustedes en algún momento críticos al momento de decidir qué tipo de prueba es la mejor para ustedes y para las personas que trabajan con ustedes, igual que para su familia. Entonces, según este plazo, según esta estrategia, nosotros en algún momento, cuando hablamos del laboratorio LIME, tenemos la posibilidad de hacer pruebas, una PCR, las pruebas que se realizan son muchísimas, y tenemos la posibilidad de realizar a las personas
que en algún momento han estado en contacto, tienen riesgo o piensan simplemente que lo tienen. Hemos tenido una sobrepoblación que ha buscado por todos los medios tener una prueba. Sin embargo, vamos a ver que con la estrategia PRAS se está intentando hacer una canalización para que se definan unos criterios mucho más claros para la realización de este tipo de pruebas. Eso sí, y me parece muy importante, siempre teniendo en cuenta el criterio médico. Entonces, según la PRAS, ¿a quién le tenemos que hacer pruebas? ¿Sospechoso o probable? ¿Quién es una persona sospechosa probable? Nos referimos nuevamente a los síntomas respiratorios de los que hablamos, algún tipo de síntoma atípico que teníamos o algún tipo de persona que estuvo en contacto con una persona que ya se le diagnosticó COVID. Las otras personas las que tenemos que hacer pruebas, hablamos de grupos de riesgos vulnerables. ¿Cuáles van a ser? Los que normalmente por las condiciones de vida tienen que estar constantemente expuestos. Está personal de salud, tenemos personal en la cárcel, personales que quieren hacer toda la parte de transporte de personas, taxistas, las personas que manejan los buses, y los otros son los contactos. Cuando estamos en los contactos, es muy importante que todo paciente fallecido, donde el diagnóstico haya sido COVID, las personas que estuvieron a su alrededor o tuvieron algún tipo de contacto, deben de realizarse las pruebas. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, pero entonces si nos están haciendo y nos están diciendo que tenemos que hacer pruebas, tenemos que definir para el tipo de aislamiento, y ahí viene la pregunta de qué sigue y qué debemos hacer después de que nos hacen una prueba. Entonces, lo más importante es que uno se clasifica como caso o como contacto. ¿Cuál es el caso? Es el paciente que tiene síntomas o que sin tener síntomas decidió hacerse una prueba de PCR y en ese momento salió positivo. Bueno, y los casos probables en este caso simplemente son aquellos que tienen síntomas pero que aún no se han realizado la prueba. ¿Qué es un contacto? El contacto, como así lo dice, simplemente contacto pues es algún tipo de cercanía, es la persona que tuvo contacto con el caso, o sea, con la persona que salió positiva en su periodo infeccioso. ¿Cuál va a ser el periodo infeccioso principalmente de esa persona? Va a ser 2 días antes de que inicien los síntomas principalmente y, lógicamente, todo el tiempo en el que el paciente esté sintomático. A mayor tiempo de ser sintomático, pues puede disminuir un poco la transmisibilidad, pero eso no quiere decir que se vuelva, que no realice una transmisión. Entonces, de esta forma, tenemos que tener en cuenta que el contacto, la persona al estar en contacto con un caso, pues debe de tener la precaución, porque muy posiblemente pues vamos a necesitar hacerle la prueba. Bueno, si ya miramos cuál es la persona que va a hacer el caso y la persona que va a hacer el posible contacto, ¿qué tipos de contacto hay? Nos los han clasificado de varias formas. El primero es el contacto físico, el segundo es el contacto cercano y el tercero es el contacto próximo. Sin embargo, y a pesar de estas 3 diferencias, también encontramos contactos de alto riesgo, de medio riesgo, de bajo riesgo, pero es una estrategia más de la gente que va a hacer la clasificación para hacer toda la parte del cerco epidemiológico y los mapas epidemiológicos. Entonces, por eso yo en este momento simplemente me refiero más a este tipo de contactos, sobre todo porque es más práctico para nosotros en el momento en que nos suceda en nuestra familia o que nos suceda en la empresa pues, donde se labora. Lo primero es el contacto cercano. El contacto cercano es ocurre cuando se convive con personas donde hubo una conversación cara a cara a menos de 2 metros de distancia y por mínimo 15 minutos y sin protección. Yo creo que si yo les leo eso, igualmente de una vez deducen que es un riesgo alto. El hecho de que haya a menos de 2 metros, porque normalmente las gotículas que la persona simplemente al hacer cualquier tipo de comentario, estornudo, máximo irán a 2 metros, entonces si sabemos que está a menos de 2 metros hay un mayor riesgo, sabemos que el contagio depende de la cantidad y del tiempo, entonces si además de eso son más de 15 minutos, que es el tiempo que normalmente se estipula para que haya mayor o menor riesgo, entonces entenderíamos que de una vez ya lo clasificaríamos como un riesgo que es alto.
En cambio, cuando hablamos, por ejemplo, de que son contactos próximos y que uno podría decir puede estar a más de 2 metros y por un periodo superior a 2 horas, ya dependiendo de algunas circunstancias, lo clasificaríamos en un riesgo medio o bajo. Pero en este caso ya la EPS es la que se encarga en el momento de hacer pues como toda esta clasificación de rotularlos para hacer el tipo de aislamiento. Bueno, ¿cómo se va a ejecutar el rastreo? Esto voy a pasar un poco rápido porque como les dije es algo nuevo y simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es lo que se nos viene. Entonces lo que vamos a ver es que tenemos que detectar los casos potenciales y que van a ser, y los casos confirmados o casos sospechosos. Caso confirmado o caso sospechoso, ¿cuándo es confirmado? Cuando tenemos una prueba positiva, ya sea el PCR o las otras de las que vamos a hablar ahora. Un caso sospechoso o probable en el cual, aunque tiene síntomas, no ha todavía tenido una prueba. ¿Pero qué implica eso? Que hay un riesgo y eso significa que son pacientes que inmediatamente se deben aislar. Si tenemos la probabilidad de que haya un paciente que sea contacto, un paciente que que haya tenido simplemente una cercanía y que considere que pueda ser sospechoso de tener el virus, ya no simplemente de salir e irse a hacer una prueba y si no, entonces algo, no, inmediatamente y en este momento lo más importante es la contención. El paciente inmediatamente se debe ir para su casa y realizar un aislamiento hasta que no logremos estudiar si la persona con la que tuvo el contacto es positiva y esa persona va a ser, pues, la responsable, pero los contactos igualmente tienen que asumir las mismas medidas. ¿Qué más en este caso? Si nosotros tenemos ese caso que estamos hablando de que ya le dio su prueba positiva o que es sintomático, en conclusión, es COVID positivo, tenemos que hacer un mapa de rastreo, un mapa de contactos, que hace poco lo llamábamos el cerco epidemiológico. ¿En qué consistía ese cerco epidemiológico antes de que empezara el PRASI en agosto y todo mientras se fue construyendo? Encontramos un caso que es positivo, en ese momento, ustedes saben que muchísimas personas logramos que empezaran a trabajar alrededor del COVID para que pudiéramos empezar a hacer cercos epidemiológicos de tal forma que se podían hacer cercos de 4, 5 y hasta 9 manzanas. Es decir, si usted vive en la manzana 1 de la unidad, entonces de esa manzana 1, la manzana del frente, las 3 manzanas del frente, las 3 manzanas de al lado, las de los otros 2 lados, y atrás adelante los otros 2 lados, van a ser visitadas o llamadas por las personas para saber si en algún momento se ha presentado síntomas o no. Esto va a continuar, pero va a ser principalmente y va a estar muy centrado en la persona en la que en ese momento se tuvo el contacto de la enfermedad y lo vamos a realizar, además de continuar con la posibilidad de detectar todas estas personas, haciendo todo lo que llamamos el Contact Center Nacional de Rastreo, que es el CCNR. ¿En qué consiste? Es nosotros como personal, si tenemos en algún momento la posibilidad de ser positivos o ser sospechosos por síntomas, inmediatamente llamamos a nuestra EPS. Estemos en el trabajo o en otro lugar. Nuestra EPS tiene que hacer una evaluación y hace una alimentación, o como quien dice, da todos los datos al CIVIGILA, al SECOVID, y ellos van a mandarlos a toda la parte del Centro Nacional de Rastreo, quienes se van a encargar de hacer las llamadas iniciales para hacer una valoración y posteriormente ya la EPS continuará con el seguimiento. Como les dije, los clasificarán en riesgo alto, medio o bajo, dependiendo del contacto, dependiendo de la dimensión de ese contacto, y de acuerdo con eso, pues se van a aislar. ¿Cómo se van a aislar? Van a ser los mismos 14 días que tenemos previstos. Y qué es lo importante acá, que se dice, usted se puede aislar en su casa, se van a extremar las precauciones, uso de tapabocas, distanciamiento, desinfección frecuente de superficies, no podemos compartir la cama, baño, utensilios. Sin embargo, cuando hablamos de sostenible, es que ese aislamiento que usted va a realizar, lo pueda realizar sin pensar en que la situación económica no se lo va a permitir. Y por eso se han creado, y las EPS, los fondos pues, territoriales, han creado, han destinado unos recursos para que aquellas personas que dependen de su trabajo y tengan que aislarse, se les pueda reconocer ese dinero. O con las empresas hacer una negociación para que esos días de incapacidad donde el trabajador no puede asistir,
Si está sintomático, pues simplemente hay una incapacidad remunerada, y si está sintomático se le puede hacer teletrabajo, entrar a vacaciones previamente, y se hace una negociación, pero siempre teniendo en cuenta que lo más importante es que el paciente, o en este caso el contacto, cualquiera de los dos, siempre van a estar aislados. No se permite la salida de estas personas. Bueno, ya acá seguimos con la segunda parte, en la cual vamos a hablar un poco. Yo quería y queríamos pues en esta conferencia acercarlos un poco al PRAS, ya que realmente en este momento es como lo que nos corresponde. Ya seguimos con la parte importante, que es hablar sobre las pruebas de laboratorio y su aplicación. Sigue el doctor entonces. Hola, hola, probando. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Perfecto, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a la doctora María Alejandra por darnos una visión global de cómo está el panorama y la nueva implementación del plan PRAS a nivel nacional. Recordemos que ese plan ya llevaba unas ciudades piloto en las que venía aplicándose. Yo quiero empezar esta parte de la charla señalando lo que aparece en la ilustración que todos podemos ver, este punto. Un aspecto central del manejo de la infección por coronavirus, de la enfermedad infecciosa por coronavirus, también conocida como COVID, por sus siglas en inglés, es que aprendamos a reconocer el riesgo y que seamos gestores del mismo. Definitivamente todo en la vida es la gestión del riesgo, y minimizarlo es la estrategia fundamental que podemos implementar no solo en esta enfermedad infecciosa, sino en muchas otras circunstancias de la vida. Infortunadamente vivimos en un país que no percibe apropiadamente el riesgo, por eso tenemos tantas motos en la calle, con respeto de quien tenga una y más respeto del que tenga una empresa dedicada a eso. Fundamentalmente no lo percibimos, no sabemos dónde está el riesgo, y por eso pues a veces ejercemos actividades o tomamos decisiones que no necesariamente son las correctas. En este contexto, la salud del trabajador y su familia realmente siempre empieza en casa, y allí es donde debemos minimizar y concentrarnos en minimizar la mayor cantidad de riesgos a los cuales estemos expuestos. Quiero señalar esto porque un primer punto que debemos concentrarnos en identificar, y para poder entender hasta dónde o comprender hasta dónde la estrategia PRAS puede o no funcionar, es que aprendamos a identificar los estadios en los que podemos encontrar los distintos tipos de personas actualmente, lo que yo llamaría los estados del COVID-19. En medio de la pandemia, básicamente tenemos dos grupos grandes: los que estarían en color rojo, naranja y amarillo, sintomáticos, y un grupo que estaría asintomático o pacientes recuperados. Esto no incluye, por supuesto, a los que nunca han estado infectados, pues no vale la pena, sería un grupo adicional, llámenlo ustedes blanco. Y pues también tendríamos que decir que es la mayor parte de la población en Colombia. Pues el número de infectados no ha llegado a 1 millón, posiblemente lo alcanzaremos a terminar el año, pero si somos alrededor de 48 o 50 millones de colombianos, pues eso es una parte bastante pequeña, así que la mayor parte sería color blanco. Pero concentrándonos específicamente en los que son sintomáticos, rojos, naranjas o amarillos, puede haber unos que tengan síntomas graves, rojos, moderados, naranja, amarillos, leves. Y yo diría que los que son asintomáticos son la mayor parte de la población que se infecta. Y ese no es un punto menor, porque aquí lo que tenemos que ver es hasta dónde realmente el virus genera un riesgo para mí o lo genera para otros. Y ahí es donde tenemos que comprender que cualquier decisión que tomemos afecta no solamente al individuo, sino a la comunidad. En ese contexto puede haber individuos totalmente positivos, aun cuando ya estén recuperados. Hay individuos que siguen excretando virus, posiblemente no activos, por más de 14 días. Un número bajo de ellos, de los que tienen la infección, pero están presentes.
Hay individuos que son totalmente negativos, pero tienen síntomas aún cuando se le haga prueba molecular, puede aparecer un negativo. Vamos a darnos cuenta que la infección transcurre por unos tiempos y obviamente esos tiempos determinan una carga viral y si el método no es lo suficientemente sensible, puede aparecer un falso negativo. Muy raro con las pruebas moleculares, muy común con pruebas rápidas. Obviamente cuando hablamos de ese estadio, en cualquiera de ellos pueden ser negativos y hay dos grupos en los que pues aún no se han tomado pruebas y son de bajo o de alto riesgo de exposición, entendiendo varios de los criterios que ya nos comentó la doctora María Alejandra, que pues tuvo alto riesgo de exposición en el sentido que estuvo encerrado con una persona asintomática, tomándose un café sin tapabocas durante más de 15 minutos en una distancia de menos de 1,5 metros. Okay. Así que podemos oscilar por cualquiera de ellos y el desenlace y las necesidades para cada uno de esos casos, créanme, son totalmente diferentes. Antes de concentrarme en hablar de los métodos per se, quiero retomar un punto que señaló la doctora María Alejandra y es recordar que aunque estamos acostumbrados en hablar de lo que es la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID, realmente estamos hablando de un virus que hace parte de una familia. Los coronavirus hacen parte de una familia grande de virus que tienen unos ácidos nucleicos muy sencillos, dirían algunos, RNA, que están envueltos y que como parte de la familia pues hay un subgrupo que se llama los alfa coronavirus y los beta coronavirus. Eso para que no nos genere complicaciones, considérenlo como un apellido. Coronavirus puede que sea el primer apellido, alfa y beta coronavirus es el segundo apellido y eso nos permite diferenciarnos un poco mejor. Ya venían circulando tradicionalmente dentro de los paneles respiratorios que te pedía un médico cuando ibas, por ejemplo, a urgencias porque tenías una infección respiratoria y se quería saber cuál virus le estaba causando. Virus como el coronavirus humano, HCOV, HKU1, o el HCOV OC43 o el HCOV NL63, son coronavirus que tanto de la subfamilia alfa como beta estaban presentes y siguen estando presentes y siguen causando infección. Y aunque todo está concentrado hoy en día en básicamente el SARS-CoV-2, se nos olvida que ese tipo de virus siguen circulando en nuestro medio, especialmente en temporadas lluviosas como las que estamos viviendo. Así que una buena estrategia hoy día en los hospitales cuando se quiere hacer un buen diagnóstico es, de todas formas, si el paciente da negativo para el SARS-CoV-2, pues pedirle un panel respiratorio para ver si tiene otro de los tipos de coronavirus. ¿Cuál es la diferencia central? Estos otros coronavirus rara vez causaban una infección respiratoria aguda grave, SARS por sus siglas en inglés, y ahí es donde se empieza a diferenciar, porque dentro de los beta coronavirus empezaron a aparecer coronavirus que podrían causar más alta mortalidad. El primero de ellos, con la primera epidemia, gracias a un esfuerzo monumental de la gente de Corea del Sur, se logró controlar con una mortalidad del 10%, mucho más alta que la del coronavirus actual. Y pues pasó desapercibida, probablemente porque los medios de comunicación en ese momento no eran tan exitosos como actualmente los tenemos. MERS sigue estando presente, algunos piensan que vino del camello y probablemente así fue, con una mortalidad muchísimo más alta. 1 de cada 3 individuos les da la infección respiratoria grave, adquirida en el Medio Oriente y muere. Y sigue estando presente, no se ha erradicado, ni hay cura tampoco. Y ahora tenemos una pandemia en el sentido de que es muy exitosa desde el punto de vista de transmisión por los sucesos que ya explicó la doctora María Alejandra, entre otras por la forma fácil de ir en las secreciones, en las manos. Nos gustan los latinos especialmente estar cerca, abrazarnos, darnos besos, apretarnos la mano, y pues eso favorece también que la región Latinoamérica sea mucho más afectada, además que pues tenemos unos problemas de conglomerados y cercanía y densidad poblacional bastante complejos en algunas regiones. La mortalidad no es tan alta, pero sí es exitoso desde el punto de vista de transmisión. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque uno no puede hablar de diagnóstico sin reconocer todas estas otras variaciones debido a que muchas de las pruebas diagnósticas tienen los problemas que no logran, especialmente las pruebas rápidas, identificar adecuadamente cuál es el tipo de coronavirus presente.
Y eso puede llevar a falsos positivos. Y entonces clasificarte en un estado inadecuado dentro de los posibles colores que acabo de mencionar de COVID-19. Hablemos entonces un poco de los métodos. Estos son todos los métodos disponibles en el mundo actualmente para hacer diagnóstico de SARS-CoV-2. El más común, tal vez, sea el de síntomas. Y sí, la doctora María Alejandra nos hizo un recorrido muy claro de cuáles son los síntomas que están asociados a la infección por coronavirus 2. ¿Por qué coronavirus 2? Porque ya hubo coronavirus 1 en el año 2003. Esos síntomas pues, nos permiten clasificar a los individuos y saber si realmente está sintomático o no, y la fiebre, y la infección respiratoria, la anosmia, entre otros, como ella manifestó, son propios de esta enfermedad. Y hoy en día al trabajador se le pide que mantenga esa clasificación con la empresa activa y reporte cualquier inicio de síntoma. Y bueno, es importante recordar entonces cuáles son, como ella ya lo hizo. El otro aspecto central es las imágenes y los hallazgos imaginológicos. Hay una corriente, especialmente derivada del trabajo en China, con los miles de pacientes que hubo afectados, probablemente muchos más de los que realmente reportó el gobierno chino, en los que se genera un patrón radiológico que es específico de la enfermedad. Y ese patrón radiológico llegó a caracterizarse incluso y tener nombres, tipo L, tipo H. Y bueno, una radiografía en un individuo puede señalar un patrón que es muy sugestivo, pero realmente no diagnostica per se el SARS-CoV-2. Puede ser SARS-CoV-1, MERS o cualquier otro virus que genere una infección respiratoria muy compleja, grave. Hay otro tipo de métodos que son comunes, como por ejemplo la prueba molecular, la RT-qPCR. Lo que quiere decir es una reacción en cadena de polimerasa, PCR por sus siglas en inglés, la Q porque es cuantitativa, y RT pues que se llama de transcriptasa reversa o en tiempo real, le dicen otros también. La realidad es que es el método molecular gold standard y es el método que en el mundo entero se emplea para hacer un diagnóstico certero del virus. No se ha identificado nada mejor que eso y de hecho es el método molecular que empleamos en muchas otras enfermedades infecciosas o enfermedades no infecciosas como de tipo oncológico para hacer diagnósticos moleculares complejos. No se conocen tanto, pero igualmente existe en la Universidad de Antioquia el grupo de inmunovirología, tal vez es uno de los pioneros en el continente en el aislamiento del virus, logró aislar el virus y esto ha servido para hacer ciertas pruebas de productos que parecen lograr inhibir el crecimiento del mismo o destruirlo, sin querer decir por eso que ese aislamiento del virus y esas demostraciones realmente garanticen que el producto sea totalmente efectivo. Pero es la forma de medirlo. Hay otras tecnologías que no vamos a tener disponibles en el país, como la edición de genes o técnicas moleculares mucho más avanzadas, CRISPR. Algunos vieron películas famosas en las que pues caían cosas de laboratorios espaciales, de manipulación genética y se transformaban animales en cosas monstruosas. Bueno, eso yo pienso que aunque la gente crea que es el futuro, realmente es el presente. Mucho más común son otras dos técnicas, las de inmunoensayo y la técnica de inmunocromatografía o ensayo de flujo lateral, que es esta última que estoy señalando con el puntero láser. Las de inmunoensayo son técnicas por ELISA, más desarrolladas en el área de laboratorio con poca aplicación clínica. Y las de ensayo de flujo lateral son las famosas pruebas rápidas y fíjense que se parecen mucho a las pruebas de embarazo. Hay hermosas damas todas aquí en el auditorio que algunas de ellas les habrá tocado utilizar esta prueba para saber si estaban en embarazo o no. Y que pues ahora se empiezan a aplicar también específicamente para este virus. Ahora vamos a hablar de este asunto que es el secuenciamiento. En Colombia se ha hecho secuenciamiento. El secuenciamiento fundamentalmente es una de las tecnologías que nos permite identificar la característica o el tipo particular de virus. Resulta que SARS-CoV-2 es un nombre bastante genérico. Es como decir, Andrés Felipe Zuluaga. Ok, pero es que Andrés Felipe Zuluaga hay muchos en el país. El subtipo particular se puede identificar, lo llamamos clados virales, la subfamilia particular del virus con sus propias características a través de secuenciamiento.
antier salió un artículo muy importante que nos permite definir que incluso es posible reinfectarse por un subtipo diferente de SARS-CoV-2, un clado diferente, y que dependiendo de la cepa, digámoslo así, puede haber más actividad desde el punto de vista de desarrollo de síntomas que otras cepas que son menos virulentas. La microscopía electrónica está disponible en el país, no la hemos aplicado, los biosensores tampoco, y hay una técnica que se está desarrollando que es basada en prueba molecular. Hay un estándar previo de reacción molecular en el tubo, y que si aparece el código genético que sea complementario a lo disponible en el tubo, pues se enciende, digámoslo así, un fluoróforo que es simplemente una sustancia que da un color. Y ese color es rojo o verde, dependiendo de si es positivo o negativo, y es muy rápida. No necesitas equipos complejos, no necesitas un gran laboratorio, pero todavía no están comercialmente disponibles. Así que son todas esas las tecnologías, y sin embargo nos concentramos en síntomas, hallazgos imaginológicos, pruebas de qPCR y las pruebas rápidas como las más comunes o rutinarias y las que más reglamentadas están. Desde el punto de vista práctico, hay dos posibilidades diagnósticas: que usted diagnostique lo que es la respuesta inmune del individuo, o que usted diagnostique lo que es la infección viral. Si usted va a diagnosticar la respuesta inmune del individuo, pues lo primero que tienes que esperar es que el sistema inmune del individuo realmente responda contra la infección. ¿Quiere decir que hay individuos que no van a desarrollar respuesta inmune contra la infección? Sí. ¿Y quiere decir que hay individuos que aún desarrollando síntomas no se van a volver inmunes? También. Quiere decir que incluso la inmunidad puede depender del tipo de virus que cause la infección, por supuesto. Así que, si quieres diagnosticar respuesta inmune y tienes todos esos elementos en la cabeza, puedes pedir la famosa prueba rápida, que es anticuerpos contra el virus. Medir si el cuerpo del individuo infectado produjo algún tipo de respuesta contra ese virus. Y los dos anticuerpos, que es esos elementos de defensa, esas proteínas de defensa contra el virus, más comunes son la IgM, también llamada de respuesta rápida, e IgG, también llamada de respuesta crónica. Una cosa es medir la respuesta del individuo, otra cosa es detectar el virus. Si lo que quieres es detectar si el individuo tiene virus, pues hay otro tipo de pruebas diagnósticas, siendo la más común, ya la comenté, la detección de los ácidos nucleicos del virus. Recordemos que es un virus RNA, como mencionamos, y el gold estándar sigue siendo la prueba de PCR cuantitativa en tiempo real, RT-PCR. Hoy tenemos en Colombia disponibles también otras pruebas rápidas para detectar virus, que es la famosa prueba de antígenos virales. Se empieza a implementar en el país, no va a volverse nunca el estándar de oro, pero por características de lo que es propio de nuestro país, y es la pobreza, pues obviamente a veces recurrimos a métodos que son un poco más rápidos y más baratos, sin duda, para poder llegar a un diagnóstico. Ahora miramos cuáles son las limitaciones. Y hay disponibles los elementos de diagnóstico de efecto citopático, que es el cultivo viral. Todos estos otros, digamos, opciones de detección de ácidos nucleicos, antígeno viral o cultivo viral, se hacen fundamentalmente en especímenes respiratorios o en otras muestras, como pueden ser excretas en materia fecal. Generalmente el área de tomar muestras respiratorias es la más común, entonces hay que tomarlas por hisopado, bien sea nasofaríngeo, orofaríngeo, aspirado traqueal u otros elementos más complejos. Dentro de la comparación de las disponibilidades y características que tiene cada uno de ellos, estoy hablando de los métodos disponibles, quiero señalar algunas cosas que están bien descritas en la literatura. Es importante que empecemos a hablar que, aparte de la RT-PCR, ya he dicho, ese es el gold estándar, la prueba de reacción en cadena de polimerasa, la prueba molecular, son sinónimos todos ellos, convencional, es la más sensible y específica. Quiere decir esto, que los métodos disponibles, bien sean comerciales o bien sean los métodos desarrollados in-house, es otra forma de decir métodos que se desarrollaron no comercialmente, pero bajo un estándar, como puede ser el de Charité Berlín, que lo llaman también el protocolo de la OMS, son 100% específicos y altamente sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el número de falsos positivos y negativos es mínimo. Ahora,
que puede haber variaciones y puede haber menor sensibilidad dependiendo si es un método comercial y cuál es el método comercial disponible. Sí, pero en términos generales hablamos que diagnostica muy bien de cada 10, al menos a 9 individuos, sin error, o incluso a los 10, sin error. Si el virus está, lo detecta. Si no está, pues simplemente no lo tenía. Dentro de esta prueba PCR, se viene ahora, en cuestión de un mes, a Colombia la introducción de lo que llamamos pruebas de POCT. Eso es una sigla en inglés que lo que quiere decir es Point of Care, al lado del paciente. ¿Es posible que en este momento tengamos equipos en la cabecera del paciente y hagamos diagnósticos mucho más rápidos, tan rápidos como en cuestión de 3-4 horas? Sí. ¿Con prueba molecular? Sí. No va a tener tanta sensibilidad como la prueba convencional que hacemos, por ejemplo, aquí en el Laboratorio Integrado de Medicina Especializada en LIMI, pero es igualmente efectivo y está disponible. La positividad de la prueba va a depender de la carga viral, por supuesto. ¿Va a determinar cuál es la respuesta del individuo contra el virus? Claro que no. Para eso están otro tipo de pruebas al lado de la cabecera del paciente, como ya lo había mencionado, como la detección de anticuerpos, una prueba rápida, la anticuerpos IgG o IgM, o la detección de antígenos. Antígenos es básicamente de las proteínas que están conformando al virus intacto dentro del individuo. ¿Cuáles son las dos principales limitaciones? Y ojo, quiero que esto no se olvide. Dentro de las pruebas rápidas, bien sea que usted detecte anticuerpos, la respuesta inmune contra, o antígenos, si el virus está o no en el individuo, con una prueba rápida, es la baja sensibilidad y especificidad. Traducción. Si tuviéramos un avión con 100 personas y le hacemos pruebas rápidas, esas pruebas no va a detectar sino entre 6 y 7 de cada 10 individuos verdaderamente infectados. Quiere decir esto que 3 individuos que estaban infectados no lo va a detectar. Eso es lo que llamamos falsos negativos. Y eso va a ir engrosando la continuidad en la cadena y la perpetuación de la infección en la comunidad. Esa es la principal crítica de estas pruebas rápidas. ¿Que son más económicas? Sí. Y para acabar de ajustar, el gobierno, como tampoco es tan específica porque puede haber reacción cruzada, y ese es el segundo elemento, con otros tipos de virus similares, ya les comenté cuáles son esos alfa y beta virus, y beta coronavirus, pues obliga a que si te da una prueba rápida de antígeno para virus, tenga que confirmarse por la prueba molecular. Algunos pensamos que desde el principio es más fácil seguir con las pruebas moleculares, sabiendo que en este momento la capacidad instalada en el país con los 119 laboratorios supera las 50.000 pruebas al día, y eso es más que suficiente para lo que necesitamos hoy. Así que, desde el punto de vista general, las pruebas rápidas, y quiero señalarlo, normalmente tienen estas características, donde uno coloca en un pozo inferior la muestra, generalmente una muestra de sangre, un par de gotas, a veces se pide que sean 30 microlitros, eso es una gota grande o dos, y empieza a ascender por este papel inmunocromatográfico, poniéndose el ascenso activo una vez usted coloca un par de gotas de un medio o un reactivo específico para esta prueba rápida, que viene con un gotero. 2 gotas de esto favorecen que, como si se humidificara, empiece a subir por esta columna. Y empiezan a ponerse en línea, la primera que va a aparecer es la superior siempre, que es la del control, y si el paciente se vuelve positivo, pues va a aparecer una línea inferior debajo del control, morada, intensa, no débil. Un problema extra que tienen las pruebas rápidas es que frecuentemente tiñen muy bien el control y aparecen unas líneas tenues por allá en las, digamos, líneas inferiores, sugiriéndole a la persona o preocupándola de que de pronto es positivo. Eso es básicamente porque estas pruebas y estos papeles inmunocromatográficos no son todavía lo suficientemente bien desarrollados. Las ELISAs, como les conté, es una opción para tomar muestras de suero o plasma y se desarrolla de forma activa en este momento para otros tipos de virus, por ejemplo, HIV. ¿Se acuerdan que ustedes hacen una prueba diagnóstica para infección de virus de inmunodeficiencia humano, HIV? ¿Qué piden? ELISA para HIV. Y obviamente es una prueba mucho más confiable que las pruebas rápidas, mucho más robusta, pero requiere técnica de laboratorio adicional, y esto incrementa un poco más los costos y retrasa un poco más el resultado. Esta ilustración la quiero traer para que comprendamos cuál es el momento correcto para pedir cada prueba. Quiero que comprendan que es un modelo absolutamente hipotético, de autoría propia,
en el que en el eje de las X lo que les traigo es un tiempo, siendo 0 el momento en que te contagiaste. Vamos a asumir que hoy fue el día del contagio, ¿ok? Ese momento tan claro en el tiempo ocurre por lo que uno identifica, y es que la persona que está al lado al día siguiente te dice que es positiva o empezó a desarrollar síntomas y tú dices miércoles, yo estuve con esa persona el día de ayer, han reunido a las 3:40 de la tarde tomándome un café durante 40 minutos a menos de 2 metros de distancia. Ese es el momento crítico. A partir de ese instante, el virus ingresa por tus boca, por tu nariz, por tus áreas u orificios relacionados con la parte respiratoria, generalmente por tus mucosas, diríamos también en medicina, y empieza a generar una replicación activa. Esa replicación activa lleva a la curva azul, que estoy señalando, que empieza a incrementarse de forma logarítmica, ni siquiera exponencial, de manera que para el tercer a quinto día, tú ya tienes cantidad suficiente de virus para ser detectada. Ojo, detectada por una prueba molecular. Ese es el momento ideal. Eso es lo que yo llamo normalmente la ventana de oportunidad. Entre el tercer a quinto día, la carga viral es de tal tamaño que puedes, mediante una muestra nasofaríngea, encontrar positiva la prueba si el paciente la tiene. Aun cuando la persona va a estar asintomática. La sintomatología empieza, y nadie ha demostrado a partir de qué momento en carga viral, pero sí sabemos en tiempo entre el quinto y séptimo día después de haber adquirido la infección. Cuando el paciente ya es sintomático, viene otra cantidad de medidas adicionales mediante el PRAS. Generalmente aíslese, busque los contactos que haya tenido estrechos, al menos 30 personas relacionadas con ese individuo, y una vez identificados también, pues si está sintomático, al sintomático solamente tómele muestra. Pero ¿qué pasa con todos los asintomáticos? Bajo el PRAS no se les toma muestra, y ojo a lo que acabé de decir. Quiere decir esto que llega a un punto máximo de progresión de la infección que va entre el día 7 y 14, y a partir de ahí empieza a declinar la carga viral. Punto importante, quien ya lleve más de 14 días de haber adquirido la infección, no justifica hacerle una prueba de PCR. Razón central, la prueba de PCR tiende a dar negativa. Que yo conozco individuos que siguen dando positivos al día 21 o 28. Sí, puede ocurrir, casos muy específicos. Pero la gran masa va a dar negativo y la carga viral ya va a estar cayendo y declinando marcadamente. Esto es una curva absolutamente hipotética y la pongo continuando hasta el día 28, porque incluso hay casos que hasta el día 28 se detectan positivos. Cuando empieza este pico máximo, también empieza a incrementarse la IgM, uno de los dos anticuerpos de respuesta contra la infección. Es importante que reconozcamos estos para saber cuál es el momento ideal de toma de la muestra de anticuerpos. Y es día 7, una vez han transcurrido una semana de haberse adquirido la infección, o unos pocos días después de haber empezado los síntomas. Y yo diría que el día ideal es al día 10, 3 días después de haber adquirido de haber empezado los síntomas. Ahí debe detectarse la IgM. Antes no vas a tener cantidad suficiente, y estos métodos tienen un punto de corte de detección de anticuerpos IgM o IgG bastante alto. Quiere decir que cuando está empezando a subir la curva, no se positiviza. Y la IgG va a empezar a aparecer después de 2 semanas de haber adquirido la infección, y probablemente persista, aunque ya se sabe que estas pruebas no detectan individuos positivos incluso un mes después de haber adquirido la infección. Quiere decir que tú tuviste síntomas por allá en marzo, desarrollaste síntomas, nunca te hiciste la prueba de PCR porque en ese momento no había disponibilidad, superaste la infección y hoy en día quieres saber si te dio o no, pidiendo anticuerpos. La respuesta es: no gastes la platica, porque el resultado va a ser 99 veces de cada 100 negativo, aun cuando realmente hayas tenido la infección. La intervención temprana con las pruebas moleculares es fundamental en este sentido. Con la prueba molecular, si intervenimos y diagnosticamos cuando esté empezando los síntomas o cuando el paciente se haya detectado asintomático incluso, pero con riesgo por contacto, podemos evitar que la curva se expanda de forma activa en el sentido de aumentarse el número de casos relacionados con ese potencial individuo que ya fue demostrado que era positivo y que empezó a generar contagio. Nosotros aplicamos este tipo de
Estrategias en el Laboratorio Integrado de Medicina Especializada, una unión temporal entre la IPS universitaria y la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y pues esto permite evitar que se den grandes brotes sin control dentro de las entidades. El primer ejercicio donde empezamos a aplicar esta intervención temprana fue con el apoyo que dimos a la crisis que se presentó en el virtual. Hoy en día, pues también sabemos por unos artículos que han salido recientemente que tomar muestras y evitar que la gente simplemente se vaya para la casa, sino dejarlo hasta que la muestra salga positivo o negativo, y en ese sentido empezar a implementar medidas de aislamiento y control también es mucho más útil desde el punto de vista de la duración y la utilización de recursos. Me refiero a cuánto dura, por ejemplo, el aislamiento. ¿A qué voy con esto? A que miren esta comparación. ¿Qué pasa si uno toma en sitio una PCR en tiempo real y obviamente no manda al individuo para la casa, eso es lo que significaría el send away, sino que actúa tempranamente aislando o lo deja establecido en el sitio hasta que tenga el resultado de la prueba, y a partir de eso empieza a buscar el resto de los otros contactos? Hay unas diferencias significativas en cuanto al tiempo que queda cesado del aislamiento, o lo que dure el aislamiento. La realidad es que esto corresponde a lo que hoy en día vivimos. ¿A qué me refiero? Hacer una prueba molecular realmente, aún con todo el desgaste administrativo, si no hay repeticiones, dura entre 18 y 27 horas. Nosotros en LIME nos comprometemos siempre a entregar los resultados 48 horas después, porque pueden pasar una repetición o una circunstancia de una prueba dudosa que obligue a hacer una segunda PCR. Pero cuando tú tienes esto y tienes el paciente al lado, puedes tomar decisiones de una vez sale el resultado. Cuando no, te toca empezar a buscar dónde está el individuo, esperar a que sea una hora decente para llamarlo una vez tienes el resultado, y empiezan a pasar unas horas muertas, favoreciendo que ese individuo, que probablemente era asintomático pero positivo, esté contagiando a otras personas. La estrategia PRAS entonces busca, y hay que tener cuidado con las palabras, hacerle frente a la pandemia mediante 3 puntos centrales. Primero, estabilizar una operación mínima de pruebas diarias en 10.000. Ojo, llegamos a tener 40.000 al día y la capacidad que nos llevó el gobierno a instalar fue de 50.000, y lo digo que nos obligó es porque muchos sentimos la presión del gobierno, especialmente en las universidades o en las uniones temporales que nos empezamos a crear y conformar para prestar servicios de salud, para que pues ahora el gobierno lo que busque es minimizar esas cifras. Por supuesto, yo no puedo estar de acuerdo con ese primer punto. El segundo es escalar los esfuerzos de rastreo, y yo no voy a discutir que eso no sirva. El rastreo es fundamental. Ya se venía implementando y no debería ser, digamos, excluyente a mantener un número de pruebas lo suficientemente útil. ¿Por qué digo que el número de pruebas también cae? Por una decisión que todos conocemos, y es de aquí en adelante las pruebas solamente se le hacen al sospechoso que está en urgencias con sintomatología que nunca lo descubrieron, o al sintomático. Así te hallen en una cadena de rastreo, en este momento lo único que va a hacer mediante el PRAS es aislarte, y solamente se le toman muestras al sintomático. Y finalmente, pues viabilizar el aislamiento selectivo, que quiero señalar que sea sostenible. Ya la doctora María Alejandra había empleado esa palabra. Y es un término no menor, porque en el fondo la dificultad que se plantea es que la gente no se quede en la casa durante 10 o 14 días porque tiene que comer y porque pues tiene dificultades de sostenibilidad. Así que sobre ese último punto, pues tampoco creo que debería excluir las pruebas que necesitamos, que claramente se están viendo reducidas, y les voy a dar una tendencia. Nosotros en el laboratorio procesábamos diariamente entre 200 y 250 pruebas. En este momento estamos procesando menos de 70 al día en promedio. Y pues ahí ustedes notarán cuál es la diferencia que ha ocurrido en las últimas semanas, y no puedo achacarle eso en mayor parte a la solicitud de antígenos. ¿Cómo es el proceso del PRAS? Pues el proceso del PRAS entonces busca hacer pruebas, como dice el gobierno, a todos los sintomáticos y personas en grupos de riesgo, como aquellos que ya les comenté, llegan a urgencias, o los profesionales de la salud. Esa es la menor parte de la población, porque recordemos que de cada 10 infectados, generalmente solo 3 a 4 desarrollan síntomas. Los asintomáticos son los que mantienen la infección permanente.
Rastreo y aislamiento, pues ya lo habíamos comentado, y el rastreo es una parte bien activa que se fundamenta en el RO. Básicamente, ¿qué es el RO? Ustedes lo han escuchado en los medios de comunicación, probablemente es el índice de reproducción, un parámetro que nos permite decir a cuántas personas se les transmite la infección. Un RO de 2 lo que significa es que a partir de un caso positivo, 2 más se infectan. Pero esos 2 se pasan otros 2, cada uno de esos otros 2, y al término de un ciclo, que básicamente es de 24 a 48 horas, tenemos 15 contagios a partir del individuo inicial. Esos ciclos se calculan para algunos semanalmente, para otros cada 48 horas. Lo que pretende un rastreo activo es que una vez se identifique el caso positivo, rápidamente hagas aislamiento sobre todos los posibles contactos, los 2 que son directos, los 4 que son indirectos y los 8 que quedan a su vez de forma totalmente tercerizada a partir del caso inicial. De esta manera, si logras identificar y sabes que solo 4 van a desarrollar síntomas, pues obviamente sobre estos te concentras en el diagnóstico molecular o de prueba rápida, si es que no tienes disponibilidad de una prueba molecular para hacer el diagnóstico. Y se pretende, mediante el aislamiento de todas estas personas, reducir el RO a menos de 2. Es un planteamiento que puede tener lógica, porque si tú activamente estás identificando todos los contactos y los encierras en la casa, pues de todas formas, así tengas la prueba molecular, dirían algunos, pues la infección la va a tener que manejar encerrado. Así que, pues no gastemos la plática en la prueba, dirían algunos. Sin embargo, eso también significa que muchas de estas personas innecesariamente se encierran y se aíslan en mi concepto. Así que, aclarados todos esos elementos y desde el punto de vista de cómo manejar y minimizar los riesgos, recordemos que lavarse las manos, usar desinfectante, especialmente el alcohol, llevar la mascarilla por el efecto que yo llamo sombrilla. ¿Qué es el efecto sombrilla? Ahora que está tanta lluvia, ¿no? Pues es muy simple. Si una sola persona va con una sombrilla y está lloviendo, se moja, sin ninguna duda. No mucho, pero se moja. Pero si todos simultáneamente nos acercáramos y pusiéramos nuestras sombrillas juntas, les garantizo que la mayor parte de la población cercana con sus propias sombrillas reducirá. Se le reducirá y tendrá menos oportunidad de mojarse. Así que ese efecto sombrilla es el que todos buscamos con usar de forma continua la mascarilla y reducir la oportunidad de contagio. No tocarse la cara y cubrirse al toser, y no tocarse la cara, y yo diría ni los ojos, como dijo la doctora María Alejandra, manos, bolsillo. Cubrirse al toser, evitar el contacto cercano y evitar suministros propios. Ustedes no saben la cantidad de casos que se dan por prestar el celular para que el otro hable sin acordarse que eso hay que limpiarlo. Es increíble. Así que estos elementos fundamentalmente de qué hacer mientras estás en casa y mientras las cosas pues progresan son fundamentales, no han cambiado y deben seguir estando presentes. Bueno, esos son los elementos básicos, más allá de lo que tenemos en la regulación, que todos ustedes con seguridad conocen y que pues podemos discutir ya en términos prácticos sobre pruebas COVID, diagnóstico y potencialmente seguimiento. Les agradezco mucho y estamos atentos a todas sus preguntas y comentarios. Qué cosa tan buena esta conferencia en que estuve, del COVID, papi. Bueno, eso fue un excelente concepto. Doctor Guillermo, usted hay unas preguntas en el chat, entonces las desea leer. No las estoy viendo aquí, Doc. Bueno, entonces voy a proceder a... Por favor, tu ayuda, sí. Sí. Doctor Andrés y doctora María Alejandra, muchas gracias por tan excelente conferencia. Hay unas preguntas en el chat, yo creo que nos va a tocar resumir porque realmente son muchas las preguntas que tiene el auditorio, pero entonces una de lo que se plantea es pasar las presentaciones
y voy a pasar a hacer algunas de las preguntas. Jorge Acosta pregunta, ¿se puede hacer algún tipo de tamizaje cuantitativo de anticuerpos para determinar casos posibles de reinfección? Desde el punto de vista experimental es totalmente factible. Desde el punto de vista práctico no está disponible. Los métodos que tenemos en este momento para detección de anticuerpos validados para utilización en la práctica son esas pruebas rápidas por medio inmunocromatográfico que les mostré, que eran esas columnas simplemente que parecen pruebas de embarazo. Esas pruebas tienen límites de detección no definidos y son en general bastante altos, en el orden normalmente de los miligramos decilitro, que eso pues para lo que el cuerpo mantiene de reservas en niveles es muy alto, créanme. Es más o menos como decir un tanque lleno, sabiendo que un carro puede funcionar todavía con 1 litro de gasolina un buen rato. Así que, y de hecho, los individuos que manejan una infección se recuperan y el individuo queda realmente con una respuesta inmune, siguen manejando pequeñas cantidades, pequeños niveles. En el ejercicio, en la analogía que le estoy poniendo, es el litrico de gasolina, para que cuando aparezca nuevamente el virus simplemente se masifique la producción, si no, energéticamente eso sería terrible para el cuerpo, mantener gran cantidad del tanque lleno de anticuerpos todo el tiempo produciéndose cuando ya no está el virus presente en el mismo. Esa es la razón por la que el cuerpo funciona así. Ahora, ¿cómo lo podríamos hacer? Mediante ELISAs. Y mediante ELISAs se puede hacer la relación fundamentalmente de ese nivel. Hay otras técnicas que también podríamos aplicar y pues podría hacerse, digamos, fácilmente, pero en este momento se considera que es bajo estudios y protocolos de análisis epidemiológicos y métodos, como son métodos de laboratorio no estandarizados, pues la técnica habría que validarla. Obviamente el asunto de la reinfección es una preocupación mundial, créanme, para mí también lo es, pero en nuestro caso en particular, en Colombia, hablar de reinfección cuando ni siquiera hemos controlado el brote contrario, y me distancio un poco de lo que ustedes pueden haber escuchado de las autoridades nacionales, pues hombre, creo que no es todavía el momento para eso. Doctor y doctora María Alejandra, pregunta José Acosta, ¿cuáles son las causas para que se presenten casos de reinfección y se pueden prevenir los casos de reinfección o tiene aplicabilidad de inmunización en el futuro a alguna población que se pueda sospechar como potencial en cuanto a reinfección? Yo me voy a tomar el atrevimiento de hablar antes que la doctora María Alejandra, me disculpan. En relación con la reinfección, digamos que toda enfermedad infecciosa tiene 3 vertientes al menos. Por un lado está el hospedero, por otro lado está el microorganismo y por otro lado un medicamento. En cuanto a medicamento, no tenemos ninguno activo, pero se vienen vacunas. En realidad, digamos, lo que se busca con la vacuna es generar una inmunidad de rebaño lo suficientemente importante como para garantizar que no va a haber reinfección, precisamente. ¿Tenemos esa vacuna lista? No. Hemos demostrado que se mantiene la inmunidad a largo plazo en el individuo que recibe la inyección y que a su vez se desarrolla una respuesta lo suficientemente intensa como para generar una respuesta de inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño significa que no todos tengan que adquirir la infección ni tengan que vacunarse a partir de una gran población de vacunados o infectados que ya están recuperados, pues lo demás adquirimos mediante el cruce de secreciones generalmente esa memoria inmunológica. Entonces, como no tenemos todavía las vacunas, pues no podemos concentrarnos en ese aspecto. Entonces, hablemos de los otros 2 potenciales que definen la reinfección. El primero de ellos es el hospedero. Y por supuesto, uno de los elementos fundamentales es el tipo de respuesta inmune que pueda desarrollar el individuo y la calidad de respuesta inmune. Yo siempre he considerado que los individuos que tienen inmunocompromiso, pues la razón por la que están en un más alto riesgo es que la respuesta inmune que van a desarrollar debe ser relativamente nula. Y en relación con la cepa del virus, que ya estaría en el otro elemento de los 3 que comenté, hospedero, microorganismo y medicamento, en relación con el microorganismo, pues ya sabemos por el artículo que salió el día de ayer, publicado,
lo que llamamos el gateway, la vía de acceso del virus depende no solamente de la conformación de las espículas del virus, la presencia de receptores en el cuerpo, el receptor de angiotensina 2, el AC2, sino del clado viral, es decir, de la familia de virus que te está causando la infección. Así que si a ti te dio la primera infección en marzo por el clado B o el clado C, y en este momento tienes un individuo que te contactó, que es positivo con clado A, pues te puede dar la infección sin ninguna duda y volverás a desarrollar síntomas, así en marzo no hayas desarrollado ninguna sintomatología cuando adquiriste la primera vez la infección. Esos elementos están en juego, hoy en día los conocemos y ya sabemos que es factible que esos extraños casos que empiezan a publicarse de reinfección, pues generalmente han obedecido hasta este momento a alteraciones de la respuesta inmune, no a la presencia de diferentes clados, pero ya hay, digamos, evidencia que esto puede ser posible. E insisto, la primera evidencia que tenemos es la información publicada esta semana en relación con la variación que tiene de infección dependiendo del clado viral. Doctor, pregunta Diana Muñoz, ¿una prueba de PCR que arroje negativo a los 2 días de iniciar los síntomas es fidedigna para tomar conductas? Si una prueba, si se la realiza a los 2 días, la paciente persiste sintomática y tiene una alta sospecha de que puede tener o haber tenido un contacto con coronavirus, no se puede descartar que tenga la infección. Debe realizarse una nueva prueba, ojalá a las 72 horas. A veces hablan hasta los 5 días como tiempo, pues ventana para hacérsela. Entonces se la debe hacer a las 72 o 5 días, bueno, y en caso de que sea negativa se descartaría que fuera pues el coronavirus que se está buscando y podría ser una infección respiratoria, como lo hemos mencionado en esta charla, por otro tipo de coronavirus. Yo complementaría la respuesta de la doctora con un ejemplo, y es, miren, estas pruebas moleculares tienen cosas muy complejas. Por ejemplo, muchos de los hisopados nasofaríngeos llegan y te toman la muestra y lo ponen en una solución salina. La solución salina no es un medio de transporte adecuado. No lo es. Sin embargo, se puede usar. Cuando digo que no lo es, la razón es que la prueba su confiabilidad va a depender de la premura con que esa solución salina con el hisopo llegue al laboratorio. Y a mí me ha tocado recibir pruebas que después de tomarse viniendo en solución salina, llega 4 días después y esperan que uno las procese. Esa prueba va a salir negativa, porque es que el virus es muy sensible a las condiciones medioambientales, por mucho que queramos creer lo contrario. Así que si tú me preguntas qué pudo haber pasado en ese caso, pues lo primero que hay que descartar es que no sea una prueba negativa porque la muestra no era óptima. La razón adicional es que la prueba pues no se haya tomado en el sitio adecuado, y es que créanme que hay que enseñar a tomar hisopados nasofaríngeos. Un hisopado nasofaríngeo bien tomado es muy seguro, pero no lo saben tomar. Entonces, no, más allá también de lo que dice la doctora, no, otra razón para no necesariamente descartarlo, porque la clínica prima es esa que les acabo de esgrimir. Bueno, es muy importante también, aunque las guías siempre nos hablan de que si el paciente persiste sospechoso, se le debe hacer una segunda prueba. Es muy importante que al principio tuvimos una precaución importante sobre el hecho de que habían aproximadamente un 30% de pruebas que por una mala técnica de toma estaban saliendo negativas. Entonces, realmente yo creo que al principio las pruebas negativas, por la poca experiencia que estábamos teniendo, eran más frecuentes. Yo creo que con la experiencia que hemos adquirido ahora tienden a ser menos frecuentes, sin embargo no quiere decir que no existan. Entonces realmente, así como lo dice el doctor, nosotros hemos tenido varios casos en los que pensábamos que nuestros compañeros doctores que están en el hospital tienen síntomas de COVID, le hacemos la primera prueba, pero fue muy al inicio, salió negativa, la segunda salió negativa y en algún momento nosotros pensamos que tuvieron COVID. Entonces, a la luz de las fallas humanas que podemos tener, pues siempre tenemos que tener una gabela de cuestionamiento
Sin embargo, contando con que todo sea perfecto y que ocurra de la mejor forma, pensamos que si las dos pruebas fueron negativas, lo más seguro es que no haya. Y sobre todo porque sí tenemos algunos síntomas que son muy específicos, como por ejemplo la anosmia. O sea, es muy difícil tener como síntoma aislado, sin muchos rinorrea, que en este momento sería pues como los mocos, que se presente ese tipo de síntoma en cualquier tipo de resfriado. Doctores, hay otra pregunta. Para reintegrar a un trabajador, ¿se debe realizar una prueba de control? La persona que hizo esta pregunta, yo quisiera decirle que hace una pregunta un poco difícil de responder, porque con las nuevas guías PRAS, ya el ministerio dijo que no se realiza ningún seguimiento de prueba. Si la primera prueba le dio positivo, se espera que el paciente tenga 10 días de aislamiento. Si los últimos 3 días el paciente mejora su clínica, es decir, hay desaparición de la fiebre y del malestar general, el paciente puede regresar al trabajo. No requiere la realización de ninguna prueba porque se debe pensar en que en ese momento ya el virus, de una forma fisiológica, debió haber abandonado, por decir, el cuerpo o se debió haber eliminado. Sin embargo, y eso pues como a la luz de lo que nosotros hemos vivido en el laboratorio, nosotros tenemos pruebas que siguen siendo positivas y aunque la justificación que da en el parte del ministerio es que ellos piensan que son simplemente fragmentos de virus que no son infectantes y que por eso no deberían de estar aislados, las cuentas virales que nosotros obtenemos después de 10 días pensamos que son lo suficientemente altas para poder tener algún tipo de infectividad. Entonces realmente sigue siendo una respuesta aún difícil de dar completamente. Para nuestra experiencia pensamos cómo hacerlo con un poco de precaución, midiendo principalmente, además de la sintomatología, el número de copias en tal caso, pero se van a dar cuenta que en sus lugares de trabajo y su EPS y en real, pues y toda la parte de reglamentación, solo permite realizar la primera muestra de PCR. Es muy infortunado y yo les voy a poner un caso esencial. Aquí tengo una persona muy cercana dentro del laboratorio, su esposo dio positivo, ella tuvo que irse con el esposo obviamente como parte del aislamiento, ¿no? Ella dio negativo y ha dado negativo en 2 pruebas a lo largo de 10 días. El esposo completó 14 días y obviamente, pues como dice la doctora María Alejandra, actualmente si uno manda una prueba de control o de seguimiento PCR a los 14 días, pues te van a decir que no te la pagan y eso te la glosan incluso. Así que, pues, en este caso se la hicimos no por EPS, sino particular y pues como parte de los beneficios que nosotros manejamos para el equipo de trabajo que tenemos, la familia que tenemos aquí en Lima. La prueba dio positiva del esposo por segunda vez. Y al número al que ella se refiere de carga viral es lo que en el argot técnico se llama CT. CT es un término en inglés que traduce el ciclo, el cycle threshold, es el ciclo del punto de corte a partir del cual se hace positiva la prueba molecular. Ese número oscila en las pruebas que hacemos entre 0 y 40. Por encima de 36 ya nadie considera que hay infección. Y de hecho, cuando estás por encima de 30, pues se considera que la carga viral que tienes es bajísima. Mientras más cercano al 0, quiere decir que la carga viral es mucho más alta. Nosotros hemos logrado detectar 2 o 3 personas, ambas murieron, que tenían un CT de 8. Eso es una altísima carga viral. El esposo de esta compañera del laboratorio en el control dio 27 y originalmente había dado 16 cuando se le detectó la infección. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía en mi concepto sigue teniendo suficiente carga viral para ser infectante. Mi recomendación, hombre, quédate en casa un par de días, afortunadamente fue fin de semana, pero si no, ahí viene un choque completo con el jefe, con el patrón, con la EPS que no te va a pagar esto, en fin. Yo no estoy diciendo que todos los casos sean como este, por supuesto que no, ni estoy diciendo que la OMS no puede tener razón cuando dice que después de 10 días no justifica repetir la prueba, porque es cierto, la mayoría van a dar negativas. Pero en un momento que la pandemia no está controlada,
en nuestro país no está controlada. Las cifras de casos positivos y muertos se siguen manejando constante, y aun cuando no hagamos más pruebas y pensemos que no se está expandiendo la infección, pues hay un número que no puedes negar, y es el número de muertos y pacientes hospitalizados. Así que en ese escenario, ¿es ideal lo que está ocurriendo? Yo pienso que no, pero obviamente pues nosotros no estamos en la política, ni esa es nuestra función, más allá que personalmente sí he escrito sobre el asunto a los entes de control. Hay una pregunta que hace, o un comentario que hace Cecilia Arellano, donde dice el aislamiento es de 14 días, no de 10 días. Cuando un paciente tiene los síntomas y se le ha comprobado que tiene COVID, si tú miras las guías, se dice que es de 10 días. Cuando el paciente es asintomático y su familia, que está haciendo pues como toda la parte del aislamiento, como parte del PRAS, se considera que son 14 días. Entonces ahí hay una divergencia. Si quieres te metes a la parte de la página del ministerio y ahí encuentras las guías PRAS donde te explican cuándo se hace la diferencia entre los 10 días y los 14 días. Doctora, ¿hay espacio para otra pregunta? Sí, doctor, no hay problema. Si un trabajador nos entrega una prueba rápida con IgM positivo, ¿puede seguir trabajando o es mejor aislarlo mientras su EPS confirma el diagnóstico? Primero, una cosa importante, un trabajador no tiene por qué hacerse una prueba rápida, sino que lo va a hacer un profesional de la salud en un laboratorio habilitado. Ojo a eso, porque pruebas falsas hay muchas. Segundo, asumamos que la pregunta se dirige a que efectivamente se la hizo particular en un laboratorio habilitado y le dio la IgM positiva. Una prueba rápida no diagnostica la infección, debe confirmarse, pero el ejercicio práctico implica que mientras llega la respuesta de la PCR debe aislarse. Sí, es mejor por precaución enviarlo para la casa. ¿Por qué? Porque si lo dejas trabajando y efectivamente el trabajador tenía la infección y ya tenía IgM activa, es decir, era asintomático y el cuerpo estaba desarrollando una respuesta inmune para controlarla, al término de 3 días vas a tener entre 15 y 30 trabajadores infectados. Así que dependiendo de cómo manejes en la empresa las cosas y por mucho que haya distanciamiento, ese individuo va a seguir excretando virus. Entonces es mejor reducir ese riesgo, minimizarlo y controlarlo mientras llega el resultado confirmatorio de la PCR. Es muy importante tener en cuenta que ahora lo que son las pruebas rápidas las están haciendo en todos los lugares, incluyendo las farmacias. Entonces, dentro de poco, creo que no sé, 2 o 3 días, el ministerio va a sacar una normatividad en la cual no se permite hacer ningún tipo de prueba rápida a no ser de que sea ordenada por un médico. Es decir, que tenga una orden médica que diga que se lo tiene que hacer. De resto, no se autoriza a ninguna persona a hacer algún tipo de prueba rápida porque se da para ese tipo de situaciones. Entonces, cuando entre en vigencia eso, que va a ser muy pronto, el empleador tiene toda la potestad de decirle quién te lo ordenó, por qué te lo ordenó, y en tal caso, aunque se debe realizar toda la parte de prevención, pues yo creo que realmente es, como siempre hemos dicho, la PCR tiene que ser la que mande en este caso. La señora Paula Nieves está levantando la mano. No sé si le podemos abrir micrófonos para que haga la pregunta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. Mi pregunta básicamente es sobre las pruebas de antígeno para el SARS-CoV-2, porque no escuché básicamente la indicación, entonces esa es mi inquietud. Muchas gracias, doctores. Bueno, entonces la indicación en este caso para las pruebas de antígeno, volvemos como a la misma situación en la que respondimos ahora, y es que el ministerio quiere que se realice diagnóstico con la prueba de antígenos y la prueba de PCR, que sea en este momento como las que manden la parada para hacer el diagnóstico de COVID. Sin embargo, se van a dar cuenta que una de las reglas que se está pidiendo es que haya una validación de esta prueba que pide el Instituto Nacional
a los diferentes laboratorios. Dado que hasta el momento no logramos validar y encontramos que las pruebas de antígeno no corresponden y no dan el resultado coincidente con la PCR, hasta el momento no se ha, pues por parte de los laboratorios que en este momento pues lo piensan, no se ha dado como un aval para poder utilizar las pruebas de antígeno como un posible diagnóstico. Entonces, en este caso sería pues supremamente reducida, para decirlo así, la indicación. Sin embargo, para el instituto dice que pueden ser en personas sintomáticas. En personas asintomáticas la prueba de antígeno no se debe realizar. Entonces, creo que di la respuesta un poco al revés, me disculpo, porque primero le había dicho que es principalmente en pacientes sintomáticos, pero que quería darte ese pero y es explicarte que aunque el ministerio lo aprueba, para la parte de los laboratorios, la validación ha sido un poco difícil, ya que no encontramos mucha sincronía entre la PCR y esto. Yo quiero aclarar varias cosas. Lo primero es que la prueba de antígeno tiene que tener una carga viral el individuo lo suficientemente alta para que se positivice. Y esto no va a ocurrir entre el día 0 y 5, cuando el individuo todavía es asintomático. Entonces deberían ser en individuos sintomáticos. Y la norma en ese contexto para los requerimientos, como quedó la resolución, quedó, digamos, y la circular que emitió también el Ministerio, el Instituto Nacional de Salud, quedó bien. Debe estar entre el inicio de los síntomas y generalmente 2 o 3 días después de haber iniciado, cuando la carga viral sea lo suficientemente alta. Pero había una excepción también para esto. Originalmente todos los que trabajábamos en el área, yo personalmente no soy promotor de la prueba de antígeno. La razón central es que tiene entre 3 y 5 veces menos capacidad diagnóstica, porque mientras que una prueba RT-PCR bien hecha te detecta desde 2 virus circulando, 2 copias virales, pues esa prueba de antígeno requiere 3.000 a 5.000 copias virales circulando. Y eso es, pues eso es un número, créanme, vulgarmente alto. Así que originalmente se había planteado que fuera utilizada en aquellos sitios apartados que no tenían acceso a la prueba de RT-PCR. Y lo que está ocurriendo es que eso se generalizó y las entidades promotoras de salud pues empezaron a adquirir masivamente pruebas rápidas, entendiendo que solamente hay una validada y otra que ya está en proceso de aprobación en el país, y la empezaron a hacer más allá de, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, donde claramente tenemos capacidad de diagnóstico molecular. Yo lo siguiente que tengo que decir es que, como te dice la doctora María Alejandra, ojo, cuando te dé una prueba positiva, de todas formas tienes que confirmarla por prueba molecular. Y en mi concepto, el problema del antígeno es que una prueba negativa no te descarta la infección. Entonces, si el paciente es asintomático, va a continuar causando extensión de la pandemia, y si desarrolla síntomas y previamente te daba la prueba de antígeno negativa, pues no le gastes una segunda prueba de antígeno negativa, gástale la siguiente vez un control con una prueba molecular, que eso sí no lo dice la resolución. Hay una situación importante ya para terminar de responder esta pregunta, y es, por ejemplo, las personas que están haciendo antígeno, los bacteriólogos y toda la parte pues, del personal de laboratorio se han dado cuenta que es muy difícil, porque la estabilidad a la temperatura de este tipo de prueba es supremamente sensible. Entonces casi que esta prueba no se puede realizar si no es inmediatamente siendo introducida en un lugar que sea pues o sea, que tenga las condiciones exactas que requiere este tipo de prueba. Si no se realiza la introducción rápida y efectiva en estos lugares, la prueba definitivamente pierde total validez. Entonces, volvemos a que además se requieren varias condiciones para que adicionalmente a lo que nosotros dijimos pueda ser confiable. Bueno, no sé si podemos ir cerrando, doctor Juan. ¿Una pregunta adicional o si no para cerrar? Hay una pregunta de la doctora Diana Cuervo, que creo que es muy puntual, y dice que a los estudiantes
que viajan al exterior por becas les están pidiendo PCR negativa hecha 72 horas antes del viaje y deben hacerla sin prescripción de un médico. ¿Qué opinan de esta situación? Yo les voy a dar un comentario sobre esto, la tranquilidad que da la prueba de PCR. En Colombia lo que va a ocurrir, para que ustedes no se asusten tampoco, porque esas cosas pasan, que para los vuelos domésticos se van a pedir pruebas rápidas. Ahí hay una enorme diferencia de concepto. La pregunta que hace la doctora es correcta. La prueba que se pide en el exterior es prueba molecular, porque una prueba molecular te da una garantía extra. Y es que si el individuo es negativo con una prueba molecular bien hecha que detecte desde 2 copias, quiere decir que el individuo va a tener entre 48 y 72 horas en el que así haya tenido un episodio de contacto, va a seguir siendo negativo y sin una cantidad suficiente de virus para ser excretor y contagiar a otros. Yo generalmente hablo de 48 horas, 2 días de seguridad, pero hay estudios que muestran que hasta 72 horas después de haber adquirido una prueba negativa que te dice cuál es el estado hasta el momento de la toma de la muestra, pues el individuo no va a tener suficientes virus para infectar a otros. Así que creo que es una medida correcta en el contexto de tratar de evitar que se extienda más allá de las fronteras del país que está más afectado, pues obviamente la infección. Y es una manera de controlar. Mucho mejor que una prueba rápida, que como te digo, tiene una tasa de falsos positivos y de falsos negativos, especialmente falsos negativos, mucho más alta y que no te da esa certeza. Entonces, sí, que puede ocurrir problemas de negativización de la prueba de PCR, sí, pero eso es un evento hoy extraordinariamente raro en el contexto de cómo se establecieron estrategias para evitar que las muestras se colocaran en medios inapropiados, llegaran en tiempos inadecuados. Se puede seguir presentando, pero es muy raro. Y obviamente no se presenta en este contexto donde generalmente el individuo, el estudiante, lo que va a hacer es ir a un laboratorio certificado o avalado, como el nuestro, el IME, y a tomarse su prueba. Y pues la va a pagar particular y en cuestión de 24 o 48 horas va a tener su resultado. Entonces va a tener esos 2 días de gabela, digámoslo así, donde aún si se infecta durante ese día, pues no va a tener virus suficientes para infectar a otros. Y ya cuando esté en el sitio, pues de todas formas tendrá que aislarse, hacer una especie de cuarentena, seguramente dependiendo del país, para esperar que no desarrolle síntomas y bueno, empezar sus actividades estudiantiles sin problema. Muchas gracias, doctores. Pues algunas preguntas que entonces dejaremos por hoy aquí. Doctores, muchísimas gracias. Doctor Guillermo Ríos, le lo dejo para que cierre. Sí, muchas gracias. Definitivamente una conferencia, digamos, muy completa. Lo digo además por los comentarios que pude ver en el chat después de que pude acceder a él, donde se valora mucho la claridad, la profundidad y sobre todo esa experiencia de ustedes dos en estos temas. Absolutamente pues valioso para todos los que pudieron asistir. Quiero también agradecer de manera especial a nuestros patrocinadores y organizadores, a Maestría y a COVID Soluciones. Importante su participación también en este evento. Y, por supuesto, a todos los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos el día de hoy. Pedirles que lo sigan haciendo, que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestros correos, para que como hoy nos acompañen y nos nutramos conjuntamente de estos temas que, como hemos visto, definitivamente nos fortalecen y nos ayudan a hacer una mejor gestión al frente de la tarea que tenemos cada uno en las organizaciones que representamos. Entonces, doctora María Alejandra Montoya, doctor Andrés Felipe Zuluaga, mil y mil gracias por su participación en esta grandiosa conferencia. Un saludo muy especial para todos de parte de ASCOR y que tengan todos una feliz y buena tarde. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Que estén bien. Gracias. Ay.